a empezar con este webinar. En primera instancia me quiero presentar. Yo soy Gabriela Borello, gerente de ingeniería de Tagging, y voy a ser la moderadora de este webinar, estando atenta al chat para todas las consultas que ustedes quieran colocar en él. Queremos agradecer a todos ustedes, por otra parte a AKM por su auspicio y a todos aquellos los que nos ayudaron a difundir este webinar. Hoy vamos a hablar de los procesos de producción de carbonato de litio. La presentación va a estar a cargo de Roberto Fuello, gerente técnico, y de Camila Blanco, ingeniera de procesos de Tagging. Sin más, voy a proceder a dar la palabra a Roberto y a Camila. Buenas noches, Roberto y Camila. Buenas noches, Gabriela. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches, Camila. Bueno, está silenciada Cami. Sin mucho más preámbulos, sí. Buenas noches, Cami. Buenas noches, Roberto, Gabriela. Ahí te escuchamos perfecto. Sin más preámbulo, entonces vamos a dar inicio a la presentación. Hoy los hemos convocado para que conversemos un poquito acerca de los procesos de producción de carbonato de litio. Como ya todos saben, el litio se ha vuelto un aliado valioso en la transición energética que enfrenta el mundo y que proyecta el mundo para los años venideros. Si bien ha sido un elemento de interés para diferentes tipos de producciones, en lo que respecta a la transición energética y el hecho de que este sea un elemento fundamental en la producción de la batería para la movilidad eléctrica, ha hecho que la proyección de la demanda de carbonato de litio en los años venideros se haya disparado sustancialmente, como podemos ver ahí en el gráfico de la izquierda. Actualmente en el mundo podemos decir que existen, puede variar un poquito de acuerdo a la fuente que se consulte, aproximadamente un poco por encima de arriba de unas 100 millones de toneladas métricas de litio para producción. Obviamente el litio está distribuido en numerosas fuentes y hay muchísimas más cantidades disponibles. Sin embargo, aquellas que hoy tenemos más o menos valoradas con potencial para entrar en producción y convertirse en materia prima para la elaboración de los productos, el número ronda aproximadamente unas 100 millones de toneladas, con un 30% que ya categorizan en el nivel de reservas, es decir, que ya tienen un estudio de viabilidad y de rentabilidad técnica para convertirse en procesos productivos. ¿Dónde se encuentra el litio? El litio en la naturaleza se encuentra distribuido en numerosas fuentes, sin embargo, en algunas de ellas mucho más concentrado, que lo hacen atractivo para su producción. Las principales podemos mencionar los minerales, principalmente pegmatitas, los acuíferos de salmuera, que estamos bastante familiarizados acá en la zona con este tipo de recursos, y otros menores como salmueras asociadas a pozos petrolíferos y campos geotermales. También arcillas sedimentarias y por nombrar alguno adicional podemos mencionar que hasta el agua de mar contiene una determinada concentración de litio que anda aproximadamente en los 0,17 ppm. Ahora, cuando hablamos ya de producción de litio, de la explotación industrial de este, actualmente se concentra en dos fuentes principales. Las pegmatitas, que son los minerales de roca, principalmente spodumeno. Habrán escuchado hablar mucho del spodumeno, una palabra que me costó aprender si se quiere. Y en los acuíferos de salmuera, como bien les decía, que son los que se concentran aquí, principalmente en lo que conocemos como el triángulo del litio, compuesto y compartido por Bolivia, Chile y Argentina. En lo que respecta a la producción de minerales de roca, como les decía, principalmente spodumeno, esta se ha concentrado principalmente en la zona oeste de Australia, siendo uno de los principales productores del mundo. Ahora sí, no nos vamos a detener demasiado en el contexto general que todos conocemos, vamos a ir directamente a hablar de los procesos productivos. Le voy a dar la palabra a Camila para que nos cuente un poco de qué se tratan los procesos para producir carbonato de litio a partir de minerales de roca. Bueno, muchas gracias, Roberto, por la introducción. Buenas tardes a todos los que están presentes en este webinar. Les doy las gracias de mi parte y de todo el equipo por acompañarnos. Y bueno, sin más que decir, vamos a comenzar a hablar sobre la producción de carbonato de litio a partir del spodumeno.
Este es uno de los minerales de litio que contienen las pegmatitas, esta roca ígnea que mencionó Roberto anteriormente. Acá en la gráfica que pueden ver en la pantalla, tenemos algunas de las distintas alternativas de procesamiento a partir de spodumeno. A medida que los vaya explicando, se van a dar cuenta que son procesos bastante similares a lo que es la minería convencional. Así que bueno, vamos a arrancar. El primer paso es el procesamiento del mineral ROM o Run of Mine. Para aquellos que no están muy familiarizados con esta terminología, es el mineral bruto recientemente extraído de la mina. Este mineral se tiene que someter a operaciones de trituración y de molienda con el objetivo de poder liberarlo y separarlo de aquellos minerales de ganga, es decir, de lo que no nos interesa. Una vez que lo hemos logrado liberar y separar, este mineral se tiene que someter a distintos procesos de concentración. Entre ellos podemos nombrar la flotación por espumas, ore sorting, separación en medios densos, separación magnética. Y bueno, además está decir que la selección de estos procesos va a depender directamente de cuál sea tanto la mineralogía del mineral de interés, en este caso el spodumeno, como la mineralogía del mineral de ganga. Una vez que nosotros logramos concentrar el spodumeno, este debe ser sometido a un tratamiento térmico. ¿Por qué lo sometemos a un tratamiento térmico? Porque naturalmente el spodumeno presenta una estructura cristalina monoclínica de tipo alfa. Esta estructura le confiere al mineral ciertas propiedades como son dureza, alta densidad, abrasividad, pero principalmente hace que el mineral sea resistente al ataque químico. Por ende, mediante un tratamiento térmico aproximadamente entre temperaturas de 1050 a 1100 grados centígrados, esta red cristalina se expande y permite que el spodumeno pase a una estructura cristalina tetragonal de tipo beta, disminuyendo la densidad del mineral, adquiriendo una textura suave y de polvo, y principalmente el litio queda disponible al ataque químico con algún reactivo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder utilizar el spodumeno como materia prima para el procesamiento y la obtención de carbonato de litio. Este tratamiento térmico se puede efectuar por dos vías, por tostación o por calcinación. ¿Cuál es la diferencia entre ambas vías de tratamiento térmico? Bueno, que la tostación se efectúa en presencia de aire, mientras que la calcinación se realiza en ausencia de aire. Si nosotros realizamos una tostación, entonces el oxígeno presente en el aire va a reaccionar con los minerales oxidándolos. Entonces, las especies resultantes de la tostación van a ser especies de litio solubles en agua. Posteriormente, en una etapa hidrometalúrgica, nosotros podemos efectuar la lixiviación con agua de estos productos que vienen de la tostación para obtener una solución con un alto contenido de litio que posteriormente podemos tratarlo para obtener el producto de interés. Esta solución de litio pasa a la etapa de carbonatación, donde se mezcla con una solución de carbonato de sodio a temperaturas entre unos 85 y unos 90 grados centígrados. Se produce la reacción de carbonatación, es decir, se forma el carbonato de litio, y como el carbonato de litio a esta temperatura de reacción es insoluble, entonces precipita. Y posteriormente, mediante operaciones de separación sólido-líquido, vamos a poder separarlos del resto de la solución y obtener nuestro producto listo para enviarlo a una etapa de secado, eliminando la humedad residual que presenta, posiblemente micronizado, que se efectúe o no un micronizado del carbonato de litio va a depender exclusivamente de cuál sea el requerimiento del cliente. Si el cliente requiere una distribución de tamaño de grano específica, se puede micronizar, de lo contrario, el producto se empaca sin micronizar y se distribuye. Volviendo un poco sobre la gráfica, si nosotros efectuamos una calcinación, esta se realiza en ausencia de oxígeno, por lo tanto nosotros aquí tenemos un cambio de estructura cristalina meramente. Por ende, las especies que vamos a obtener de litio de esta calcinación no son solubles en agua, entonces nosotros en esta etapa tenemos que transformar al litio en sus especies solubles. ¿Con qué objetivo? Justamente luego, mediante etapas hidrometalúrgicas, solubilizar el litio en un medio acuoso. Esto lo podemos hacer mediante procesos ácidos o procesos alcalinos. Dentro de los procesos ácidos, el más difundido es realizar una digestión con ácido sulfúrico.
Entonces la calcina del espodumeno se mezcla con ácido sulfúrico, se produce sulfato de litio, que es un compuesto soluble en agua. Posteriormente se hace la lixiviación de este producto con agua y ya obtenemos el litio en solución, que debemos ahora remover las impurezas residuales. Esto se realiza por neutralización añadiendo alguna base, como puede ser el hidróxido de sodio. Además, no solamente removemos impurezas, sino que al añadir una base estamos neutralizando cualquier exceso de ácido que haya quedado en la solución. Y finalmente esta solución ya queda lista para ser enviada a una etapa de carbonatación y posteriores etapas siguientes. Este no es el único ácido que se utiliza, también está en investigación y estudio realizar digestiones con ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico. En el caso de que nosotros realicemos un proceso alcalino, otra de las alternativas es llevar a cabo una lixiviación a presión en un autoclave. ¿Qué es lo que se hace en este proceso? Se mezcla la calcina del espodumeno junto con carbonato de sodio en un autoclave a elevada presión y a elevada temperatura, produciéndose dentro del autoclave la carbonatación, es decir, la obtención del carbonato de litio. Posteriormente, este carbonato de litio se puede someter a una reacción de bicarbonatación mediante el burbujeo de dióxido de carbono gaseoso para mejorar el rendimiento de obtención de nuestro producto de interés. Es importante acá aclararles para que conozcan que tanto la tostación como la calcinación se pueden llevar a cabo en presencia de ciertos aditivos. Por ejemplo, la tostación puede ser llevada a cabo en presencia de cloruros, de sulfatos, de carbonatos, y la calcinación podría llevarse a cabo en presencia de cal, de piedra caliza o de algún donante de sulfatos. Por ende, las etapas hidrometalúrgicas o los procesos hidrometalúrgicos a seleccionar van a depender de cómo se efectúa el tratamiento térmico, bajo la presencia de qué aditivos y qué productos obtenga luego de efectuar este tratamiento. Sin más que añadir, Roberto. Gracias, Cami. Me quedo pensando, la verdad es que excelente la explicación, muy detallada. Importante, a ver, uno con estos procesos de tratamiento de roca no se siente mucho más familiar, ¿no? No son procesos desconocidos para quienes venimos de la minería convencional. Importante destacar, sí, porque lo vamos a conversar probablemente un poquito más adelante, lo significativo que puede resultar el tener una etapa de minado, ¿no? De extracción de la roca, con consecuente etapas de transporte y demás, que va a terminar afectando no solo la huella de tierra, sino también los costos y la huella de carbono y demás, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora sí, vamos a los procesos que más nos interesan, que son aquellos procesos productivos relacionados con el tratamiento de salmueras. ¿Qué nos podés contar de los tratamientos de salmueras y del método tradicional por evaporación, Cami? Bueno, les cuento que a partir de la década del 60 aproximadamente, las salmueras se convirtieron en la principal fuente de obtención de litio, porque el costo de obtener carbonato de litio a partir de salmueras es significativamente menor que obtenerlo a partir de minerales, bajo las distintas alternativas de procesamiento que estuvimos viendo antes. Una tecnología ya establecida es el método evaporítico, y vamos a ver en qué consiste este método. Bueno, el primer paso es extraer la salmuera desde la profundidad de los pozos del salar y enviarla por bombeo hacia piletas de preconcentración y concentración que se encuentran a cielo abierto. En estas piletas ocurre la evaporación natural de la salmuera por la acción de la radiación solar y la acción del viento también. A medida que se va evaporando agua de la salmuera, ocurre la precipitación secuencial de sales. Acá en pantalla hemos colocado una secuencia de precipitación típica, sin embargo, es muy importante que tengan en cuenta que esta secuencia va a depender exclusivamente de cuál sea la composición de la salmuera, y no todas tienen la misma composición, no todas van a precipitar las mismas sales. En esta secuencia podemos ver que primero precipita lita, posteriormente precipita silvinita, luego silvita, carnalita, bischofita.
hasta obtener una salmuera que ya está apta para enviarla a la planta de procesamiento, y esta es una salmuera que contiene aproximadamente entre un 1 y un 6% de litio. La precipitación de las sales, es importante mencionar que se lleva a cabo en piletas por separado, que eventualmente se sacan de servicio para poder hacer la cosecha de las sales precipitadas. Algo importante también a tener en cuenta es que en el caso de que tengamos salmueras con una alta relación de sulfato magnesio y con una baja relación de magnesio-litio, podríamos efectuar una remoción temprana de estos contaminantes, tanto del sulfato como del magnesio. ¿A qué le llamo yo una remoción temprana? A que nosotros podemos eliminarlos de la salmuera previo a enviarla a la planta de procesamiento. Esto se hace enviando la salmuera a una planta de encalamiento donde se mezcla en reactores junto con lechada de cal, con el objetivo de formar sales insolubles como son el hidróxido de magnesio y el sulfato de calcio, que posteriormente en operaciones de separación sólido-líquido separamos estas sales precipitadas obteniendo una salmuera ya despojada parcialmente de estos contaminantes. Bien, como podemos observar, al ser fuentes de energía natural las que se utilizan para llevar a cabo la evaporación de la salmuera, esto hace que sea un proceso lento que tarde aproximadamente entre 12 a 18 meses. Entonces lo hace fuertemente dependiente de las condiciones climáticas y medioambientales, limitando el método evaporítico a cierto tipo de salmueras. No va a ser aplicable, lamentablemente, a salmueras diluidas, porque como bien se evidencia, imagínense que para poder aplicarle a este tipo de salmueras se tienen que evaporar grandes volúmenes de agua. Bien, entonces esto hace que limitemos la aplicabilidad del método. Correcto, por ahí es importante mencionar aquí en esta etapa también que a pesar de que cuando Cami lo describe con tanto detalle, el proceso parece relativamente simple, ¿no? Uno dice, tengo una X cantidad de piletas, hago una precipitación secuencial y demás. La verdad es que en la realidad de una operación el proceso es un poquito más complejo. Uno de los grandes desafíos que presenta el método vaporítico es la eficiencia de recuperación, o por decirlo de otra manera, las pérdidas del litio. Esta precipitación secuencial debe ser debidamente controlada durante todas las etapas porque hay varios factores que van a terminar afectando la recuperación final del litio, sea por dispersión en un inicio, por interferencia de iones, por arrastre, por la humedad contenida en los sólidos precipitados, la cantidad de piletas que se utilicen para cada una de las etapas. Es súper importante no solamente el modelamiento inicial al momento del diseño de las piletas para que el sistema funcione lo más eficientemente posible, sino también durante la operación contar con herramientas que nos permitan ir ajustando los diferentes factores y las diferentes variables para lograr la producción y la eficiencia que necesitamos. Como bien decía Cami, uno de los factores primordiales en la evaporación responde a las condiciones meteorológicas o las condiciones medioambientales, algo que en definitiva no podemos controlar, pero que sí debemos darle seguimiento porque a través de estas condiciones vamos a poder proyectar con mayor precisión la evolución del proceso a través de nuestras piletas. Igualmente, poder establecer los momentos adecuados de trasvase de cada una de estas piletas para minimizar las pérdidas de litio por la humedad que queda contenida en las sales precipitadas y por el otro lado, como les digo, ya en las etapas finales, el efecto de la interferencia por concentración de iones que va a producir un arrastre de litio. Cuando hablamos por ejemplo, ya la etapa de precipitación de carnalita, se puede precipitar litio en grandes cantidades cuando no llevamos un control adecuado y un modelamiento adecuado de estos procesos. Pero muy buena la explicación, Cami. Creo que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de los procesos unitarios. Así es. Una vez que nosotros ya tenemos entonces la salmuera apta para enviar a la planta de procesamiento, a este procesamiento lo podríamos dividir en tres partes. Una parte primera, que sería la purificación primaria de la salmuera, una segunda parte de pulido y concentración, y una última parte de conversión a carbonato de litio. Vamos a hablar un poquito sobre la primera etapa de purificación primaria. Es importante, previo a que comience a explicar cada una de estas etapas, que los
los procesos de separación utilizados, empleados, seleccionados, van a depender de cuál sea la composición de la salmuera que se alimenta a la planta. Por ende, esto va a variar dependiendo del proyecto. En el caso de que tengamos una salmuera con un buen contenido de boro, se puede realizar una extracción líquido-líquido para poder remover esta impureza. En este caso, la salmuera se pone en contacto en equipos contactores del tipo mezcladores sedimentadores con una fase orgánica que sea invisible en ella. De esta manera, el boro presente en la salmuera se transfiere hacia la fase orgánica, obteniéndose como resultado de esta etapa de extracción líquido-líquido una salmuera refinada y un orgánico cargado con boro. Este orgánico no se desecha, sino que se somete a una etapa de stripping con el objetivo de remover el boro y reciclarlo en el proceso. Esta salmuera refinada, libre de boro, debe ahora ser despojada de otro tipo de impurezas y se lo puede hacer mediante la adición de ciertos reactivos. Por ejemplo, en el caso que tengamos magnesio, calcio, sulfato, nosotros podemos hacer la remoción mediante el agregado de lechada de cal, cloruro de calcio, cloruro de bario y carbonato de sodio. Mediante estos reactivos se forman sales insolubles que precipitan y nosotros mediante operaciones de separación sólido-líquido podemos separarlas de la salmuera para que puedan continuar hacia una siguiente etapa de pulido y concentración. Cuando hablamos de pulido y concentración, como bien lo dice la palabra, nos referimos al refinamiento de la salmuera y a concentrar la concentración de litio en ella. Para poder realizar el pulido de la salmuera, se utilizan etapas de intercambio iónico. Por lo general se usan columnas cargadas con resinas catiónicas que nos van a permitir separar todos aquellos cationes divalentes presentes en la salmuera. Esta etapa es muy importante porque cationes divalentes como el caso del magnesio y como el caso del calcio coprecipitan junto con el carbonato de litio y pueden bajar la pureza del producto final. Es por este motivo que nosotros debemos removerlos y asegurarnos de que la concentración en esta salmuera sea menor a 1 ppm previo a enviarlo a la siguiente y última etapa. Una vez que nosotros hemos removido estos cationes divalentes, en el caso que la salmuera presente carbonatos y bicarbonatos, estos también deben ser removidos de la salmuera. ¿Por qué debemos remover los carbonatos y bicarbonatos? Porque para concentrarla, por lo general, se utilizan unidades de evaporación, donde nosotros lo que tenemos que hacer es aumentar la temperatura de la salmuera. Como todos sabemos, las sales de los carbonatos y bicarbonatos presentan solubilidad invertida, es decir, que su solubilidad disminuye a medida que aumenta la temperatura. Si nosotros, en una etapa posterior, entonces, vamos a elevar la temperatura de la salmuera y no hemos removido estas sales de carbonatos, entonces vamos a tener incrustaciones seguramente en los equipos y vamos a estar afectando la eficiencia del proceso. ¿Cómo removemos estos bicarbonatos y estos carbonatos presentes en la salmuera? Mediante la adición de ácido clorhídrico. Se añade ácido clorhídrico a la salmuera hasta un pH aproximado de 2.5, de manera que estos carbonatos se convierten en dióxido de carbono gaseoso que se ventean a la atmósfera. Una vez que nosotros ya tenemos una salmuera libre de estos contaminantes, pasamos a la etapa de concentración de litio en la salmuera. Cuando nosotros concentramos la salmuera en litio, no solamente se va a concentrar el litio, sino que también se va a concentrar en sus impurezas. Por ende, esta etapa también se aprovecha para remover ciertas sales que aún pueden quedar en la salmuera, como son el cloruro de potasio y el cloruro de sodio. Generalmente, como unidad de evaporación se suelen utilizar tecnologías de múltiple efecto, donde el vapor secundario, que es el vapor que se obtiene al calentar la salmuera y evaporar su agua, se utiliza en efectos posteriores que están a menor presión con el objetivo de reaprovechar esta energía que contiene este vapor secundario. Entonces, mediante la evaporación, nosotros evaporamos agua, concentramos nuestra salmuera en litio y en sus impurezas y posteriormente lo que podemos realizar es una operación de cristalización por enfriamiento, donde ¿qué va a pasar? La concentración de estas sales de cloruro de potasio y cloruro de sodio van a aumentar hasta alcanzar la sobresaturación, produciéndose la precipitación de las sales, las cuales podemos separar con operaciones de separación sólido-líquido.
Una vez que nosotros ya tenemos la salmuera acondicionada para poder llevar a cabo la carbonatación, pasamos a la etapa final de conversión a carbonato de litio, donde justamente nuestra salmuera se mezcla en reactores junto con una solución de carbonato de sodio a temperaturas, como ya había mencionado, entre 85 y 90 grados centígrados para formar el carbonato del litio, el cual a esta temperatura es insoluble y precipita. Por ende, una vez precipitado, ya podemos separarlo mediante centrifugación o alguna operación de separación y sacarlo y separarlo de la salmuera original. Como podemos ver acá en la gráfica de solubilidad del carbonato de litio, a la temperatura en que se produce esta reacción, la solubilidad es aproximadamente entre 8 y 9 gramos por litro. Por ende, no es una insolubilidad total que tiene el carbonato de litio a esta temperatura. Entonces, la salmuera va a quedar con un contenido remanente de litio y es por este motivo que la salmuera, una vez que la separamos del carbonato de litio, no se desecha, sino que se recicla al proceso. Excelente, Continuamos. Cami. Sí, gracias por la explicación. Ahí justo Fabián nos estaba consultando acerca de la precipitación del calcio, pero sé que la pregunta vino justo un minutito antes de tu explicación, así que creo que ya fue respondida. Voy a aprovechar esta diapositiva por ahí a riesgo de adelantarme, pero creo que ejemplifica bastante bien algo que es muy significativo en estos procesos, no solo en el de vaporítico, sino lo vamos a ver más adelante también en el de extracción directa, que es la importancia de la calidad del producto de cada una de las etapas y cómo ella puede afectar la etapa siguiente. Estos procesos tienden a ser sensibles eh, químicamente hablando. Y esto es importante, ¿por qué? Porque debe ser considerado desde las etapas de laboratorio, tan tempranamente como de las etapas de laboratorio, donde debemos evaluar adecuadamente la sensibilidad de los reactivos o de los absorbentes o de los procesos que estamos seleccionando y se traslada a través de todas las etapas, es transversal a todas las etapas, desde el dimensionamiento y mismo la ingeniería de detalle. ¿Por qué? Porque todas estas variables que van a terminar afectando la eficiencia de nuestro proceso, es importante que al momento de industrializarlos le demos a la operación las herramientas necesarias para que puedan actuar sobre ellas y lograr de esta manera un proceso mucho más eficiente y continuo a lo largo del tiempo. A veces es tan simple como poder considerar en una etapa de diseño procesos de amortiguación química o etapas de amortiguación química o recirculaciones, o en algunos casos donde los procesos son extremadamente sensibles, la automatización adecuada para que las variaciones sean mínimas y el proceso se mantenga estable. Cualquier variación en un proceso puede afectar al proceso siguiente, va a afectar al proceso siguiente, y por ende es súper importante tenerlo en cuenta a lo largo de todo el diseño. Para dar un ejemplo práctico, algo muy sencillo, cuando uno evalúa un absorbente en el laboratorio, para laboratoristas es muy simple hacer el ensayo de absorción y decir, tengo un absorbente que me recuperó el 92%, tengo otro absorbente que me recuperó el 90%. Y si solo nos quedamos con ese dato, podríamos definir que el de 92% es mucho más adecuado para industrializarlo. Sin embargo, cuando al valor de recuperación le sumamos las condiciones o las sensibilidades que ese proceso presenta o las características específicas de tratamiento que ese reactivo presenta, puede que en el escalamiento a nivel industrial, aquel que había presentado el 90%, un poquito menos de recuperación en el laboratorio, termine siendo el más adecuado para industrializar. Nada, me pareció una buena diapositiva para agregar el comentario. Seguimos entonces y ahora sí nos vamos a ir de lleno con los métodos de extracción directa, algo que está en auge en este momento. Contanos, Cami, acerca de estos métodos. Bueno, a raíz de todas las desventajas que estuvimos viendo que presenta el método evaporítico, es que hoy en día están en desarrollo e investigación nuevas tecnologías. Tecnologías que nos van a permitir separar selectivamente el ion litio de los demás componentes de la salmuera y por ende van a permitirnos obtener ciertas ventajas, ¿no? Como es la reducción del tiempo de procesamiento. Nosotros al eliminar las piletas evaporíticas estamos ahorrando más tiempo en el proceso
Además, no estamos dependiendo de las condiciones climáticas ni medioambientales, no vamos a depender de la región donde se encuentre el salar y vamos a poder aumentar el rango de aplicabilidad, ya que al extraerse de forma selectiva el litio de la salmuera, vamos a poder utilizarlo en salmueras que sean diluidas, que tengan baja ley. Estas tecnologías se las llaman métodos de extracción directa o como sus siglas en inglés, Direct Lithium Extraction, y las podemos dividir en absorción específica de litio, utilizando materiales inorgánicos, extracción por solventes, donde se utilizan óxidos de fosfina, electrodiálisis utilizando membranas, tecnologías de nanoinfiltración y osmosis inversa, que también utilizan membranas, extracción electroquímica y también precipitación de fosfato de litio en lugar del carbonato y posterior electrodiálisis. Continuamos. Sí, perdón, Cami, me colgué un segundito. Ahí estaba mirando las preguntas del chat. Gracias a todos por la participación. Yo creo que en las diapositivas siguientes estaremos respondiendo esas preguntas. Está claro que existen diferentes tecnologías, hay mucho en desarrollo. Se vienen lindas épocas para los químicos, para los metalurgistas, para trabajar en la optimización de todos estos procesos. Si resumimos un poquito lo que es un método de extracción directa, un proceso de extracción directa, podríamos decir que se compone principalmente de 4 etapas. Una etapa de acondicionamiento de salmuera, ¿sí? Como bien decía Cami, donde nosotros vamos, dependiendo de las características químicas de la salmuera que vayamos a tratar, a hacer este pretratamiento al proceso principal de extracción. El proceso de extracción en sí, con todas las alternativas de metodología que mencionaba Camila y que ahora vamos a profundizar, sí enfocándonos un poquito más en lo que es el proceso de absorción, que es uno de los más utilizados en este momento o en mayor desarrollo. Una etapa posterior al proceso de LE o post-DLE, que consiste principalmente en el pulido de salmuera y la conversión final a carbonato de litio. Entonces, ya entrando en estos procesos en específico, vamos a ir uno a uno por las etapas unitarias y a conocer un poquito más de detalle de qué se trata. Bueno, comenzando con la primera etapa de acondicionamiento de la salmuera, como lo dice su nombre, nosotros vamos a acondicionarla. Vamos a hacer que la salmuera llegue a la etapa de extracción directa con las condiciones que necesita. En nuestro caso, que vamos a adentrarnos un poco más en lo que es la tecnología de absorción, para que la salmuera llegue a esta etapa de absorción, las condiciones que necesitamos es que cualquier contaminante presente en ella no me afecte ni la selectividad ni la capacidad de absorción del sólido activo o material absorbente, ¿sí? Entonces, cualquier proceso de separación que se elija en esta etapa va a depender exclusivamente de las características del material absorbente que utilicemos posteriormente en DLE. En el caso de salmueras que tengan contenido de hierro o de arsénico, podríamos removerlas mediante la oxidación de la salmuera. En este caso, la salmuera se pone en contacto junto con aire, con el objetivo de que el oxígeno presente en el aire oxide estos compuestos, se formen sales insolubles y mediante la precipitación de ellas vamos a poder posteriormente separarlas. También en el caso de que la salmuera presente carbonatos y bicarbonatos, va a ser esencial poder removerlas previo a entrar a la etapa de LE. ¿Y esto por qué? Porque generalmente los materiales absorbentes les hace muy mal la presencia de estos carbonatos y bicarbonatos, ¿sí? Estos iones pueden afectar de forma irreversible la capacidad de absorción de estos sólidos activos. Entonces, hay que eliminarlos, removerlos tempranamente antes de llegar a la etapa de LE. ¿Cómo lo hacemos? Al igual que en el método evaporítico, se añade ácido clorhídrico con el objetivo de que los carbonatos se conviertan en dióxido de carbono gaseoso y se ventea. Otro factor muy importante a tener en cuenta cuando nosotros acondicionamos la salmuera previo a DLE es el pH, que lo tenemos que controlar. Si el pH es muy ácido, podría el sólido activo disolverse gradualmente en el tiempo. Además,
en función de cuál sea el valor del pH, se va a ver afectada tanto la capacidad como la selectividad del adsorbente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el pH como una de nuestras variables más influyentes. Sigamos. Bueno, adentrándonos en lo que es la tecnología de absorción, de todos los absorbentes que se han desarrollado, los que más se han estudiado son óxido de litio y manganeso, óxido de titanio y litio, y el hidróxido doble de litio y aluminio en capas. Estos tienen ciertas discrepancias entre ellos y son las que se han colocado aquí en la diapositiva. Tanto en los óxidos de litio y manganeso como en los óxidos de titanio y litio, la absorción ocurre por intercambio iónico, es decir, que los cationes de litio presentes en las salmueras se intercambian iónicamente con los cationes de hidrógeno presentes en los óxidos. Por el contrario, en el caso de los hidróxidos dobles de litio y aluminio, el mecanismo de retención es meramente una absorción donde se absorben en simultáneo el litio y el cloro. Acá en esta imagen que ven en la pantalla van a poder observar la estructura de un hidróxido laminar doble de litio y aluminio, donde en color verde se observan los átomos de litio y en color rojo están los cloruros, y ambos se encuentran intercalados en el hidróxido de aluminio que está en color celeste. Bien. En el caso de los óxidos de litio y manganeso y los óxidos de titanio y litio, han demostrado que estos tienen una mayor capacidad de absorción que los hidróxidos dobles de litio y aluminio. Sin embargo, para poder recuperar el cloruro de litio de estos absorbentes, los de manganeso y los de titanio, lo debemos hacer mediante una elusión ácida, utilizando ácido clorhídrico, lo que lleva a que en el tiempo el absorbente pueda experimentar una disolución. Es por este motivo que al utilizar este tipo de material absorbente se debe realizar un recubrimiento, que por lo general es óxido de circonio, para poder protegerlo de este ataque ácido. Por otro lado, el hidróxido doble de litio y aluminio presenta una ventaja y por eso puede ser más atractivo industrialmente, que es que la recuperación de cloruro de litio se puede efectuar mediante una elusión con agua desionizada o soluciones que tengan una baja fuerza iónica. Por ende, no es necesario realizar ningún tipo de recubrimiento sobre el material absorbente. Acá en la ecuación que vemos en la diapositiva, vemos que el proceso de absorción y de elusión. Hay una estructura con sitios de cloruro de litio vacantes, aquí a la izquierda, que va a incorporar de forma selectiva iones de litio y iones cloruro para dar la estructura saturada en litio que se encuentra a la derecha. Ahora, el proceso de dilución es un proceso inverso de derecha a izquierda. Es muy importante tener en cuenta en este punto que cuando se realiza la elusión, que en este caso, como hemos dicho, es con agua desionizada o con una solución con baja fuerza iónica, es importante que no se recupere todo el litio de la estructura saturada, porque si esto ocurre, entonces puede colapsar la estructura selectiva a la extracción de litio. Esto hace que posteriormente a la elusión, la solución de recuperación sea diluida en litio y posteriormente tengamos que realizar etapas de ósmosis inversa para concentrar la solución de cloruro de litio. Bien. Bueno, independientemente de cuál sea el óxido que se utilice como absorbente, el litio se absorbe como un ion desnudo, sí o sí. ¿Qué quiere decir? Que para poder participar en el proceso de absorción, el litio debe despojarse de las 4 moléculas de agua de hidratación de las que se rodea cuando se encuentra en un medio acuoso. Acá vemos en la gráfica cómo el litio debe superar una energía de desolvatación que es de 475 kJ por mol para despojarse de las moléculas de hidratación, quedar como ion desnudo y poder participar ya sea en el proceso de absorción o en alguna otra tecnología, como puede ser también una tecnología de extracción por solventes. Justamente esta desolvatación es lo que hace que el proceso de absorción sea selectivo al litio frente a lo que sería el magnesio. ¿Por qué? Porque si bien los radios iónicos de los iones hidratados de magnesio y de litio son similares, la energía de hidratación que une al catión con las moléculas de agua es mayor para el magnesio que para el litio. Esto hace que se termine absorbiendo el litio de forma selectiva.
Por otro lado, la selectividad del litio sobre otros cationes competentes, como son el potasio o el sodio, se debe al que el litio tiene un tamaño pequeño y es propicio a la cavidad que los recibe en el óxido anfitrión. Sigamos. Gracias, Cami. Mira, justo Fabián nos está preguntando cómo medimos la eficiencia de absorción, cómo se estiman los tiempos de residencia del litio hasta el producto final. Es una pregunta interesante, muy interesante, porque uno de los puntos críticos en el diseño de los sistemas de absorción es la configuración del circuito, ¿sí? Nosotros hace muy poco hemos publicado un paper al respecto sobre la diferencia entre la configuración de circuitos en serie, circuitos batch o semi-batch. Y aquí lo que va a ser determinante es el perfil de carga que nosotros logremos y alcancemos en nuestro circuito justamente del sólido absorbente, el sólido activo que estemos usando como absorbente o la resina en el caso de las resinas. ¿Por qué es importante? Porque un proceso batch, si bien uno puede a priori decir que mezclo la solución, la dejo en contacto con mi sólido activo y eventualmente este va a alcanzar su capacidad de carga máxima, la realidad es que esto responde a una cinética de absorción que eventualmente, en la medida que el sólido se carga, la solución se descarga, la velocidad con la que se va absorbiendo se reduce muchísimo y un proceso batch podría tomar tiempos que terminan siendo o no respondiendo a las necesidades de una operación industrial y por ende obligándonos a eludir o hacer el stripping de un sólido activo no del todo cargado. En el caso de los circuitos en series, tienen la ventaja de que uno puede ir secuenciando o ciclando, si se quiere, el stripping y la alimentación para maximizar la carga del sólido activo. Es súper importante, Camila había mencionado antes, la diferencia entre los diferentes procesos y que algunos de ellos requieren, por ejemplo, una elusión en ácido, una elusión ácida que puede terminar afectando la calidad de nuestro absorbente. Vale decir que cualquiera de estos absorbentes tiene determinadas sensibilidades a su manipulación física y a su tratamiento por stripping. Eventualmente van a desgastarse y van a gastarse. Entonces, el diseño adecuado para maximizar el perfil de carga de los absorbentes en un circuito DLE es prioritario y va a ser definitorio, si se quiere, pues si se me permite la palabra, en cuál va a ser el consumo y la necesidad de renovación de nuestro absorbente en nuestro circuito industrial. Gracias, Fabián, por la pregunta. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva, Cami. Bueno, ahora pasamos, una vez que nosotros acondicionamos la salmuera que habíamos visto anteriormente en diapositivas anteriores, ahora pasamos finalmente con nuestra salmuera en condiciones a la etapa propiamente dicha de DLE, donde vamos a utilizar la tecnología de absorción y justamente en esta diapositiva se hace alusión al uso de los hidróxidos laminares dobles. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos la tecnología de absorción en DLE? Sí o sí, tres factores. Temperatura. La temperatura nos afecta directamente la cinética, eso lo sabemos. Los iones presentes en la salmuera, ya que la presencia de ciertos contaminantes nos va a impactar definitivamente en la capacidad de absorción del material absorbente. Ya les había mencionado anteriormente que la presencia de carbonatos y bicarbonatos podía afectar de forma irreversible la capacidad de absorción de los sólidos activos. Obviamente dependerá de cuál sea el absorbente, el contaminante que tenga más influencia en él. Y el pH de la salmuera, ya que a ciertos valores de pH se va a ver favorecida la absorción de ciertos componentes y viceversa, ¿sí? Bueno, el proceso DLE, utilizando la tecnología de absorción, se desarrolla generalmente en ciclos. Se utilizan columnas de absorción que se empaquetan con el material absorbente y cada ciclo se forma por tres etapas. Una primera etapa que
constituye la carga de cloruro de litio en las columnas de absorción. Aquí la salmuera se pone en contacto con el material absorbente, produciéndose las reacciones de absorción que pueden ver en la diapositiva. Estas son las más comunes. Una segunda etapa de lavado, donde efectivamente el material absorbente se lava utilizando una solución débil de cloruro de litio, que justamente es el mismo eluyente que se utiliza en una tercera etapa de stripping, donde el objetivo es recuperar el cloruro de litio utilizando esta solución débil. ¿Y por qué solución débil? Porque justamente, como había mencionado antes, no debemos recuperar la totalidad del litio para no colapsar en la estructura selectiva en litio del absorbente. En la pantalla también pueden observar algunas de las reacciones de absorción más típicas que podríamos tener en este caso. Importante acá mencionar que la tecnología de absorción justamente nos ha permitido separar de forma selectiva el litio del resto de los componentes de la salmuera. Es por este motivo que una vez que la salmuera pasa por estas columnas de absorción, ya queda como una salmuera agotada y esta salmuera se envía nuevamente al salar, mientras que por otro lado obtenemos una solución de cloruro de litio que pasa a la siguiente etapa de pulido. Bien, ¿qué podemos encontrarnos en la etapa de pulido? Podemos encontrarnos con operaciones de nanofiltración y osmosis inversa. Ambos son procesos de separación que utilizan membranas. La diferencia entre ellas es el tamaño de partículas de lo que separa. En nanofiltración, las membranas nos permiten separar iones divalentes de lo que serían los iones monovalentes. Por lo tanto, si aplicamos ambas operaciones en serie, el permeado es lo que a nosotros nos interesa de la nanofiltración, que es quien va a contener el ion de litio. Este permeado pasa a una etapa de osmosis inversa, que es una operación que se utiliza para concentrar la solución de cloruro de litio. Aquí la mayoría de los iones, como son el litio, el sodio, boro, quedan retenidos en la membrana y por otro lado se separa agua, que es un agua desionizada de baja pureza que puede llegar a reciclarse al proceso. De esta manera obtenemos una solución de cloruro de litio concentrada que puede pasar a otras etapas de pulido, como son, por ejemplo, extracción líquido-líquido, en el caso que podemos... a ver. Perdón, Carmen. Sí, no hay problema. Bien, podemos pasar a otras etapas de pulido o concentración también. Si seguimos a la siguiente diapositiva. Bien. Una de las etapas que tenemos dentro de lo que es el pulido es la evaporación forzada. Más que un pulido, aquí lo que estamos haciendo es continuar con la concentración de la solución, ¿sí? Que al igual que como habíamos mencionado en el método evaporítico, no solamente vamos a aumentar la concentración de litio, sino también la de las impurezas presentes. Por ende, no solo acá concentramos, sino que también pulimos, removemos impurezas. En este caso podemos remover cloruro de sodio, cloruro de potasio si tuviese potasio, sílice también eventualmente. Esta unidad de evaporación forzada puede estar formada por tecnología de evaporación de múltiple efecto, como habíamos mencionado anteriormente, o también podrían utilizarse sistemas de evaporación por recompresión mecánica de vapor. ¿Qué es lo que hace este sistema? Toma el vapor secundario, que como habíamos mencionado es el vapor que se desprende de la solución cuando se calienta, y como este vapor tiene una temperatura baja y una presión baja, mediante un compresor volumétrico se aumenta la temperatura y la presión del vapor y se reutiliza para poder evaporar nuevamente. Entonces, mediante esta evaporación eliminamos agua, concentramos el litio y a la vez podemos eliminar, remover sales como cloruro de sodio, cloruro de potasio y como ya había mencionado también sílice. Esto puede ser utilizando equipos de evaporación y cristalización o cristalización por enfriamiento posterior a una evaporación, ¿sí?
hay muchas tecnologías aquí con las que podemos jugar. Bueno, como también había comenzado a mencionar, podemos encontrarnos dentro del pulido de esta solución de cloruro de litio con también etapas de extracción líquido-líquido con el objetivo de remover boro. Si la solución contiene boro, podemos nuevamente efectuar una extracción utilizando una fase orgánica que sea immiscible con la solución para que el boro se transfiera de la solución hacia la fase orgánica y de esta manera despojarlo de este contaminante. También vamos a encontrarnos con intercambio iónico, al igual que en el método evaporítico, resinas de intercambio catiónicas que a nosotros nos permitan separar cualquier traza de cationes divalentes que puedan haber quedado en la solución de cloruro de litio previo a enviarle la etapa de carbonatación. Finalmente, tenemos, al igual que habíamos conversado en el método evaporítico, la etapa de carbonatación, donde la solución de cloruro de litio se calienta entre 85 y 90 grados centígrados y se mezcla con una solución también a la misma temperatura de carbonato de sodio con el objetivo de lograr la precipitación del carbonato de litio en reactores. Es importante acá también mencionar que por lo general el carbonato de litio comercial no tiene la suficiente pureza como para poder utilizarla directamente en el proceso. Es por este motivo... El carbonato de sodio. Perdón. De sodio. Bueno, el carbonato de sodio no tiene la suficiente pureza. Es por ese motivo que lo que se hace es pasarlo, una vez que preparamos la solución de carbonato de sodio, la llevamos a una etapa de intercambio iónico similar a la que se utilizaba anteriormente para la purificación de la solución de cloruro de litio, donde se utilizan resinas de intercambio catiónicas y podemos separar cualquier impureza que pueda contener este reactivo previo a mezclarlo con la solución de cloruro de litio para producir la carbonatación. ¿Sí? Nuevamente, una vez que llevamos a cabo la carbonatación, queda litio residual en la solución, por ende, cuando separamos el carbonato de litio precipitado, esta solución se recicla en el proceso. Posteriormente, el carbonato de litio, si pasamos a la siguiente diapositiva, pasa a una etapa de secado con el objetivo de eliminar toda la humedad residual que pueda contener. Pasa a una etapa posterior de micronizado, que ya habíamos dicho, esto depende de cuáles sean los requerimientos del cliente. Y si no, se puede empaquetar sin micronizar o se microniza y se empaqueta para ya poder distribuirlo. Bien, en esta diapositiva podemos ver un resumen de lo que han sido las 3 tecnologías o las 3 metodologías de obtención de carbonato de litio. Comenzando con el método evaporítico, donde podemos ver que, como ya habíamos visto, el mecanismo es concentrar el litio en la salmuera y purificarlo mediante la evaporación natural en piletas. Ya habíamos dicho que al ser una tecnología establecida, el riesgo a la inversión es bajo. Correcto, sí, súper interesante. Gracias, Cami, por la explicación detallada de todas las metodologías. Muy buena la comparativa esta final que nos sirve a modo de resumen. Como decís, sí, el método evaporítico, si bien es el más desarrollado, ofrece varias ventajas, también ofrece algunas desventajas en comparación con los otros métodos. Como vos decías, dentro de las ventajas, el riesgo de inversión asociado a esto, ¿no? Asociado a que es un proceso mucho más, con mucho más desarrollado y con mucho más años de operación, también están los costos operativos, sí, que se reflejan en el OPEX, y los costos de inversión de capital que están en el CAPEX, que son sensiblemente menores, se podría decir, que tal vez lo que ofrece la extracción directa o lo que puede ofrecer la obtención por rocas. Cuando hablamos de costos operativos de procesos evaporíticos, el rango, sí, porque nos tenemos que mover en rango, porque cuando lo comparamos con una extracción directa y que es todavía un proceso en desarrollo, hay situaciones en las que
la extracción directa puede incluso estar por debajo del proceso evaporítico y hay situaciones en las que no, pero en el rango general podemos decir que los costos operativos de un método evaporítico tienden a ser un poco menores a los costos operativos de una extracción directa. Lo mismo ocurre con el costo de inversión. En el caso de el capital necesario para el desarrollo de un método evaporítico, en general se considera que estamos hablando de una inversión de aproximadamente de entre los 20.000 y los 35.000 dólares por tonelada de litio equivalente por año a producir versus un rango de entre 45.000 y 80.000 dólares por tonelada de litio equivalente en el caso de un proceso de extracción directa. Insisto, son rangos, son procesos en desarrollo, van a variar dependiendo de la configuración de cada uno de los procesos y obviamente de la calidad de la salmuera que queramos tratar. Pero también hay ventajas respecto de lo que es la huella de carbono y los consumos de agua, ¿no es cierto? Camila, justo acá en el chat había algunas preguntas en relación a esos temas. Sí, así Así es es, hay como... algunas preguntas que las estamos leyendo en vivo, a veces no llegamos a responder todo, pero ya hemos puesto también que nos pueden escribir, así que tranquilos que vamos a darles una respuesta. Sí, Roberto, como comentabas, una de las ventajas del método vaporítico es que tiene una baja huella de carbono y su consumo de agua dulce es bajo. Si bien la huella de agua que tiene este método es muy alta, porque justamente en la evaporación se evaporan grandes volúmenes de agua, pero el consumo de agua dulce igualmente es significativamente menor comparado con las otras dos metodologías, ¿sí? Correcto, y importante la diferencia, ¿no? Importante marcar la diferencia en cuanto al consumo de agua dulce y la evaporación de salmuera. Como vos decís, los volúmenes evaporados de la solución de salmuera, que es agua, al fin y al cabo, son grandes para el método evaporítico, sin embargo, son volúmenes que eventualmente estaban en un acuífero endorreico, es decir, un acuífero cerrado, que no es parte del sistema hídrico que alimenta el agua de consumo humano de las zonas aledañas, ¿no? Sino que es un agua o es una salmuera que no es apta para el consumo humano y que se encontraba en un acuífero cerrado. Es decir, de alguna manera, depende de dónde nos paremos para analizar este punto, podemos decir también que se está devolviendo la solución o el agua al ciclo natural hídrico. Si bien obviamente no va a provocar lluvias en la zona en que se la extrae, sino que se va a desplazar, también es importante hacer esta diferencia de que no es el agua dulce de consumo que puedan tener las poblaciones aledañas a los proyectos. Así es, Tenemos también, Roberto, también hay alguna pregunta más donde preguntan qué variables son las que definen ese método, estos métodos que estamos comparando para la obtención del carbonato de litio. correcto. Bueno, en principio, obviamente el origen, ¿no? Es fácil diferenciar con un mineral, con el método para obtención por roca, porque eso lo define la fuente en sí. Con respecto al evaporítico o a la extracción directa, algo había comentado Camila respecto de la capacidad, si se quiere, del método DLE para tratar un rango más amplio de calidad de salmueras y de concentraciones de litio en la salmuera. Como Camila había comentado en alguna de las diapositivas, cuando la salmuera es muy diluida, el método vaporítico requiere un volumen demasiado alto de evaporación, no así el de extracción directa. Ese es uno de los motivos. Algo que está muy a favor del método de extracción directa y el motivo por el cual se encuentran en desarrollo todas estas tecnologías tiene que ver, obviamente, con el consumo de agua que estábamos mencionando, sea consumo de agua fresca, sea evaporación de salmueras. En el caso del método de extracción directa, por ahí no sé si está claro para todos, pero la salmuera residual, ¿sí? Que es la salmuera es una salmuera que tiene prácticamente la misma composición de iones que la salmuera que se extrajo del salar, salvo la extracción del litio que se le realizó. En el método de extracción directa se devuelve a la cuenca del salar. Hoy por hoy se visualizan dos metodologías para esta devolución. Una es la inyección forzada directamente en el acuífero y otra es la infiltración
natural a través de lagunas en la cuenca del Salar, donde obviamente va a haber un balance entre solución que se vuelve a infiltrar en la cuenca y solución que se evapora de acuerdo al espejo de agua de la laguna. Un punto importante a mencionar, alguien también hacía una pregunta ahí relacionada con el impacto ambiental, es la afectación de los humedales en las zonas de la cuenca de los salares. Los humedales son el método natural que tiene una cuenca cerrada para balancearse, es decir, hacer un sistema, un acuífero endorreico que es alimentado por lluvias estacionales con agua, ¿sí? No tiene por dónde evaporar. Al no tener por dónde evaporar, se produce un flujo capilar que hace que el agua ascienda a la superficie para buscar estos puntos de evaporación naturalmente. ¿Cómo evapotranspira? Lo hace a través de la formación de lagunas en la zona de la cuenca y lo hace a través de las vegas en la zona de las cuencas. En el caso del método de extracción directa, es mucho menos afectado. El sistema, el balance hídrico de estos humedales y de la cuenca en general, que en un sistema vaporífico donde nosotros estaríamos, si querés, descompensando este balance natural y por ende debe ser muy controlado y muy estudiado la cantidad o el volumen de salmuera que estemos tratando en nuestro proceso productivo. Sigamos entonces con algunas de las desventajas. Camila, nos mencionabas de la dependencia de las condiciones climáticas y la huella de tierra, sobre todo en el evaporítico, ¿no? Sí, así es como ya habíamos visto. Este método de evaporación, como depende de estas fuentes naturales de energía, la radiación solar, el viento, entonces se hace fuertemente dependiente de cuáles sean las condiciones climáticas y ambientales de la zona. No podemos efectuar este método en cualquier región, tienen que ser regiones que cumplan con ciertas condiciones que favorezcan la evaporación, que sean regiones áridas, calurosas. Además, otra de las desventajas de justamente que depende de las condiciones ambientales y climáticas es que se ve reducido el tiempo, se ve aumentado el tiempo de procesamiento, haciendo que no siempre tengamos de 12 a 18 meses, este tiempo es variable, son condiciones que nosotros no vamos a poder controlar, ¿sí? Por lo que esto se considera una desventaja muy fuerte de este método evaporítico. Correcto. Y en contraposición tenemos la extracción directa, ¿no? Que, bueno, que nos ofrece algunas ventajas que son bastante atractivas y que por eso hay tanto interés en el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Así es, sin embargo, la desventaja que presenta es que son todas tecnologías que aún están en desarrollo y en investigación, entonces el riesgo de la inversión por el momento es alto, no como el caso del método vaporítico donde ya es una tecnología que se está aplicando, ¿sí? Sin Ahí embargo, nos las pregunta, eficiencias... Sí. perdona, nos pregunta un usuario si devolver la salmuera al salar no modificaría las características físico-químicas del mismo. Es algo que despierta mucho interés, se está estudiando en profundidad la técnica adecuada y sobre todo el lugar adecuado y el método para hacer esta devolución al salar. No tenemos una respuesta exacta a esa pregunta, es algo que se debe estudiar adecuadamente en función de cada salar y cada cuenca en particular para determinar el punto adecuado de reinserción. Eh, Esa sería la respuesta más sincera que podemos darte en este momento. Sí, lo de las tecnologías en desarrollo creo que, como decíamos antes, ¿no? Es algo que va a seguir evolucionando en el correr de los próximos meses y años en la medida que estos procesos se vayan poniendo en producción. Pero definitivamente hay un compromiso de todas las empresas, sobre todo con la huella ecológica de estos proyectos, que es una de las grandes preocupaciones. Cuando hablamos de huella ecológica hablamos del conjunto de la huella de agua, de la huella de carbono, de la huella de tierra y las áreas ocupadas. Y el método de extracción directa ofrece grandes beneficios respecto de esto. Y yo creo que en la medida que vayan evolucionando y se vayan optimizando,
definitivamente va a haber una migración total hacia este tipo de procesos. Bien, con respecto a los procesos de roca, como para ir cerrando, ¿qué podemos mencionar respecto de sus ventajas y desventajas? Y respecto a las ventajas, como ya habíamos visto, los procesos son similares a la minería convencional, por ende son procesos conocidos, esto hace que sean tecnologías con bajo riesgo. El tiempo de procesamiento sigue siendo menor si lo comparamos con lo que sería un método evaporítico y lógicamente no vamos a estar dependiendo de condiciones climáticas y ambientales. Sin embargo, hoy en día, como también hablamos anteriormente, el costo operativo de obtener carbonato de litio a partir de minerales es mayor que obtenerlo a partir de salmueras. Tenemos un consumo de energía que es bastante alto, tenemos operaciones de trituración y molienda que aumentan mucho los OPEX en este tipo de procesos, ¿sí? Y Correcto, el y consumo de la huella energía. de carbono, que es siempre significativa, causada principalmente no por el tema del transporte de material y la cantidad de equipo que se requiere en el uso de combustibles fósiles. Eh, la huella de agua es muy significativa también. Ahí con respecto a la huella de agua, creo que había sido una pregunta, nos preguntaban por la comparación. Definitivamente en cuanto a los consumos de agua, extracción directa es el que mejor opciones brinda. Lo mismo ocurre con la huella de carbono y lo mismo ocurre con la huella de tierra si lo hacemos a nivel comparativo entre un método y otro. Bárbaro. Yo la verdad, muy buena todas las explicaciones. Muchísimas gracias, Camila. Gracias, Gabriela, por el apoyo. Ya para a todos por habernos acompañado. Esperamos que con toda la humildad del mundo quisimos compartir esta información y divulgarla en el ambiente minero. De nuevo, les agradecemos a todos la participación. Yo quisiera presentar ahora a Alejandro Baldo, si me estás escuchando, Alejandro. Alejandro es el presidente y CEO de Tagging. Eh, si, si estás por ahí, me gustaría contar con algunas palabras tuyas ya para ir cerrando la presentación. Cómo no. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Roberto y Camila, por la dedicación y el gran trabajo realizado para esta exposición sea posible. A CAEM por el auspicio y la difusión y a todos los asistentes que estuvieron presentes en un horario que sabemos es un poco complicado. Nos complace compartir una parte de nuestra experiencia y conocimientos en este tema, seguramente en un futuro próximo. Disertaremos de otros aspectos vinculados a esta pujante industria como es la minería como factor de desarrollo. Muchísimas gracias a todos. Podemos contar, Alejandro, te robo un segundito más, que prontamente estaremos también en San Juan. Sí, claro, estamos ya haciendo gestiones para tener prontamente una oficina y estar bien instalados ahí en San Juan para dar apoyo a todos los proyectos que tienen, bueno, procesos metalíferos tradicionales como es el cobre, el oro y la plata. Gracias, muchas gracias, Alejandro. Gabriela, ¿alguna palabra final? Agradecerles a ustedes, a todos la gente que se sumó a este webinar. Fue el primero para nosotros, no va a ser el último. Podremos compartir más temas. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Camila, y gracias, Roberto, por esta presentación. Gracias, Gabriela. Cami. Bueno, quería agradecer también a todos los que estuvieron presentes acompañándonos durante este webinar. Espero de verdad que sea de utilidad. Es muy importante hoy en día compartir información en lo que es el litio, que esté en auge, es algo de lo que hay mucha información dando vueltas y por ahí mucha información desinforma también, así que ojalá que con esto hayan podido tener un resumen de lo que son los procesos de obtención de carbonato de litio y bueno, cualquier consulta que tengan no duden en escribirnos, estamos todos dispuestos a alimentarnos y nutrirnos en conocimiento. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la presencia y que tengan todos muy buenas noches. Nos vemos pronto.